Y la NASA dice que su sonda Voyager 1 está enviando información útil a la Tierra nuevamente. ¿Y si el borde de nuestro sistema solar no es el final, sino el comienzo de algo más extraño? Después de décadas de silencio, la Voyager ha cruzado hacia lo desconocido. Una región tan caótica que incluso dejó a la NASA atónita. ¿Y qué encontró la Voyager allá afuera? No solo es extraño. Está reescribiendo el límite de lo que pensamos que el espacio podría ser. ¿Qué tipo de información está enviando de regreso a la Tierra? El objeto hecho por el hombre más distante. A finales de 2023, la Voyager 1, el objeto hecho por humanos más distante que existe, comenzó a transmitir datos que desafiaban la interpretación. Durante varias semanas, las señales recibidas estaban fragmentadas y desordenadas. No tenía telemetría ni contenido legible. Los diagnósticos iniciales sugirieron un mal funcionamiento del hardware. Un análisis más profundo identificó una anomalía más grave, una sección de memoria corrupta dentro del subsistema de datos de vuelo de la nave espacial. Un chip a bordo, no más grande que una uña, probablemente había sido golpeado por radiación cósmica. Allá afuera, sin atmósfera que los proteja, las naves espaciales son bombardeadas por partículas de alta energía. Estos rayos pueden atravesar circuitos, alterar bits en la memoria y corromper datos críticos. Es como estática a escala cósmica, pero con consecuencias reales. Las instrucciones que una vez almacenó se perdieron o se desordenaron, haciendo que el sistema fuera operativo, pero deteriorado. Voyager 1 todavía estaba transmitiendo, pero nada de lo que enviaba coincidía con ningún formato conocido o comportamiento esperado. La única solución requería reprogramar las funciones principales del sistema de datos primario de la nave espacial desde más de 15.000 millones de millas de distancia. Esta operación nunca se pensó que fuera posible. Quiero decir, hay tanto que revisar ahí. Eso es algo increíble. En primer lugar, este proceso de básicamente reparar algo tan lejano en términos simples. Cuéntanos cómo hicieron esta reparación. Voyager 1 fue lanzado inicialmente equipado con hardware que poseía menos memoria que un reloj digital moderno. Su subsistema de datos de vuelo opera con menos de 70 kilobytes, menos que el tamaño de un solo encabezado de correo electrónico. El software no había sido alterado en décadas. No había sistemas de respaldo, ni procesadores alternativos, ni protocolos para intervención remota a esta escala. Solo una sonda en el espacio interestelar profundo y un grupo limitado de ingenieros en la Tierra, muchos de los cuales habían trabajado en la misión original intentando recuperar la funcionalidad de la memoria. Cada transmisión a la nave espacial requería 22 horas para llegar. Cada respuesta otras 22 para regresar. Cada línea de código tenía que ser convertida manualmente en binario puro, asignada a nuevas ubicaciones de memoria y transmitida en fragmentos. Un solo error de cálculo podría resultar en un fallo permanente. Después de múltiples intentos fallidos que abarcaron semanas de silencio, estática y ejecución de pruebas, se recibió una nueva señal. Los datos eran claros, estructurados, interpretables. La NASA dice que su sonda Voyager 1, el objeto hecho por humanos más distante en el universo, está enviando información útil a la Tierra nuevamente. Voyager 1 había reiniciado con éxito su sistema. Una nave espacial funcionando con kilobytes se había recuperado por sí sola de una falla crítica, utilizando instrucciones remotas ejecutadas sin margen de error. Realizó un procedimiento a nivel de sistema que ninguna nave espacial en la historia había sido diseñada para intentar, y funcionó. No fue diseñada para condiciones interestelares. No fue construida para soportar el ambiente más allá de la heliopausa. Sin embargo, continúa transmitiendo. Este es el registro de una misión que no se suponía que sobreviviera. Comenzó en 1977, con un lanzamiento que nunca se pensó que durara más de 5 años. 3, 2,
1. MDITs, you have ignition, we have a liftoff. El viaje más grande. Jamás lanzado. En 1977, dos naves espaciales casi idénticas estaban siendo preparadas en silencio para su lanzamiento en Cabo Cañaveral. Fueron nombradas Voyager 1 y Voyager 2, sondas gemelas construidas por la NASA, cada una ensamblada con menos poder matemático que una calculadora de bolsillo. La misión, aunque ambiciosa, se esperaba que fuera breve. Ambas sondas tenían la tarea de observar los planetas exteriores, recopilar datos, capturar imágenes y concluir sus asignaciones en unos pocos años. Voyager 2 se lanzó primero el 20 de agosto de 1977. Voyager 1 siguió 16 días después. A pesar de lanzarse segundo, Voyager 1 viajó más rápido, superando a su gemelo poco después del despliegue. Toda la trayectoria dependía de una alineación planetaria rara, una estructura orbital que ocurre solo una vez cada 176 años. Este momento permitió a la nave espacial utilizar asistencias gravitacionales, pasando de un gigante gaseoso al siguiente y reduciendo drásticamente el tiempo de viaje. La NASA reconoció la estrecha ventana de oportunidad y actuó en consecuencia. La supervivencia más allá de Saturno se consideraba improbable. Las sondas no llevaban CPUs de respaldo, ni inteligencia artificial, ni paneles solares. Cada una dependía de un generador termoeléctrico de radioisótopos, una batería nuclear que se descomponía lentamente con el tiempo, proporcionando solo la energía suficiente para transmitir pequeños estallidos de datos de regreso a la Tierra. Estas baterías no generan electricidad de la misma manera que los paneles solares. En cambio, convierten el calor de la desintegración radiactiva en energía eléctrica, un flujo lento y constante que puede durar décadas. Es la única opción cuando la luz solar es demasiado débil para ser útil. Pero los sistemas funcionaron. Lo que una vez pareció un misterio distante comenzó a regresar con claridad. Voyager 1 llegó a Júpiter en 1979. Capturó imágenes de alta resolución de tormentas, zonas de radiación intensa y el vasto campo magnético del planeta. Júpiter no era solo una gigantesca bola de gas. Era un mundo poderoso y peligroso, rodeado de radiación tan intensa que podía dañar naves espaciales en cuestión de horas. Pero el Voyager 1 lo logró. De hecho, no solo sobrevivió, sino que entregó descubrimientos que lo cambiaron todo. Detectó campos magnéticos masivos, anillos tenues y ondas de plasma que nunca se habían visto antes. Y luego vio algo que nadie esperaba. Una de las lunas de Júpiter, Io, se pensaba que no tenía vida, pero no era así. En cambio, estaba cubierta de volcanes activos. Algunos estaban en erupción con tanta fuerza que enviaban material fundido a cientos de kilómetros en el espacio. Voyager también encontró algo impactante en Saturno. Los científicos conocían los anillos de Saturno, pero no sabían cuán complejos realmente eran. Voyager reveló detalles que nadie imaginaba: anillos trenzados, extrañas brechas y patrones formados por lunas ocultas. Sus instrumentos devolvieron imágenes que transformaron la comprensión científica de los anillos del planeta, los sistemas de nubes y la composición general. Voyager descubrió que Titán, la luna más grande de Saturno, no solo era grande, tenía una atmósfera. Una densa neblina naranja lo envolvía, llena de químicos orgánicos. Algunos científicos creían que podría ser similar a cómo se veía la Tierra en sus primeros años. Titán es diferente a cualquier otro lugar en nuestro sistema solar y el más comparable a la Tierra primitiva. Voyager no pudo ver a través de la neblina, pero las pistas apuntaban a algo importante esperando ser descubierto más tarde. Mientras Voyager 1 se dirigía hacia el espacio profundo, Voyager 2 continuó. En enero de 1986, 2 años más allá de su programa original de cierre, llegó a Urano, la única vez que una nave espacial ha visitado de cerca este planeta distante. Lo que encontró fue extraño. Urano no estaba erguido como los otros planetas. Estaba inclinado casi completamente de lado, girando como una bola rodante. Su campo magnético era aún más confuso, retorcido, inclinado y completamente diferente a cualquier cosa vista antes. Allí, documentó 10 lunas previamente desconocidas,
identificó campos magnéticos altamente irregulares y encontró un planeta cuyas características desafiaban los modelos anteriores. Voyager 2 también encontró 10 nuevas lunas y un conjunto de anillos delgados y oscuros que eran casi invisibles. El planeta parecía tranquilo, pero su extraño comportamiento no coincidía con lo que los científicos habían esperado. Con su misión principal completada, Voyager 1 se redirigió hacia el espacio interestelar. Voyager 2 siguió una trayectoria más larga, una que lo acercó a planetas que ninguna otra nave espacial ha visitado de cerca. En 1989, Voyager 2 continuó hacia Neptuno. Fue la última parada, y mostró un mundo lleno de clima violento. Los vientos allí se movían más rápido que la velocidad del sonido. Tormentas masivas, más grandes que la Tierra, giraban por la superficie. Transmitió más de 9.000 imágenes, revelando una atmósfera dinámica con vientos supersónicos y tormentas turbulentas. Al pasar por la luna más grande de Neptuno, Tritón, la sonda recopiló datos que desafiaron varias suposiciones de larga data. Tritón estaba cubierto de nitrógeno congelado. Géiseres rociaban nitrógeno líquido en el aire que se congelaba antes de tocar el suelo. Una superficie con pocos cráteres de impacto y signos de actividad geológica continua. Tritón también era más pequeño de lo esperado, con muy pocos cráteres. Su superficie parecía joven, como si hubiera sido remodelada no hace mucho. La información de Urano y Neptuno no solo era nueva, también fue la última que los humanos han obtenido. Ninguna otra misión ha regresado desde entonces, por lo que todo lo que capturó la Voyager 2 se convirtió en una de las partes más valiosas de toda la misión. Una región donde la luz del Sol se desvanece y el espacio comienza a regirse por reglas diferentes. Lo que había comenzado como un estudio planetario de 5 años se convirtió en la misión espacial más larga de la historia. Una misión que se extendió mucho más allá de Saturno, que alcanzó el borde del sistema solar y, eventualmente, incluso más allá. El sonido del espacio. Eventualmente, los planetas se acabaron. No había próxima parada, no más lunas para fotografiar, no más anillos para escanear. Voyager 1 había pasado la órbita de Neptuno y simplemente siguió adelante, dirigiéndose hacia la nada. Pero nada pronto resultó ser la parte más interesante de la misión, porque el borde del sistema solar no es una línea clara. Es desordenado y extraño, y nadie lo había visto antes. Ese borde se llama la heliosfera. Imagínalo como una burbuja gigante e invisible soplada hacia afuera por el viento solar. Esas corrientes de partículas cargadas que constantemente emanan del Sol. El viento solar viaja rápido y lejos, pero eventualmente choca con el material entre las estrellas, el medio interestelar. Y ese medio, compuesto de gas, polvo, campos magnéticos y radiación, empuja de vuelta. Ese es el borde. Y la Voyager 1 estaba a punto de chocar directamente con ella. Los científicos habían teorizado durante mucho tiempo sobre cómo podría ser ese límite. ¿Sería un gradiente suave o una pared dura? Nadie realmente sabía porque ninguna sonda había llegado tan lejos. La mayoría de los modelos se basaban en simulaciones por computadora y conjeturas. Durante años, los científicos no estaban seguros de cuándo o incluso si la nave espacial cruzaría ese umbral. El campo magnético del Sol se extiende mucho más allá de Plutón, y nadie sabía exactamente dónde se desvanecía en el espacio profundo. Pero en 2012, las lecturas comenzaron a cambiar. La densidad del plasma se disparó. Los campos magnéticos cambiaron de dirección y las partículas cargadas desaparecieron. Y así, Voyager 1 estaba afuera. El primer objeto hecho por humanos en salir del sistema solar. 6 años después, la Voyager 2 hizo lo mismo. Pero en un hecho inusual, no encontraron las mismas cosas. Aunque ambas naves espaciales salieron del sistema solar, sus datos no coincidieron. Voyager 1 entró en una región donde las partículas interestelares eran densas y compactas, casi como muros invisibles de energía. Pero Voyager 2 encontró algo diferente. Una especie de corriente. Un flujo largo y extendido de partículas que se extendía más de 150 millones de kilómetros hasta la heliopausa. Misma salida, 2 puertas totalmente diferentes. Pero esa no fue la única sorpresa.
La Voyager 1 también había perdido su instrumento de plasma décadas antes. Podía detectar la presencia de partículas, pero no su temperatura o velocidad. Voyager 2, sin embargo, todavía tenía un sensor funcionando, y lo que vio hizo que los científicos se detuvieran. El plasma más allá del sistema solar estaba más caliente de lo esperado, casi 30.000 grados Celsius. Pero debido a que el medio era tan delgado y disperso, no se sentía caliente para la sonda. Simplemente flotaba como un submarino a través de la niebla. Ambos Voyagers también registraron algo más, algo que nadie había predicho. El borde de la heliosfera no era suave. No era una cáscara perfecta. Estaba arrugado. Pliegues gigantes en el espacio de miles de millones de kilómetros de ancho causados por ondas de energía solar empujando y tirando del borde de la burbuja. Estos pliegues se movían y cambiaban, y en algunos lugares incluso perseguían a las ondas. Lo que debería haber sido un cruce vacío y tranquilo resultó ser un desorden ruidoso y caótico. Todo lo que los científicos habían modelado estaba equivocado. Todo lo que pensaban que sabían sobre el borde del sistema solar se hizo añicos. Algo allá afuera era diferente, y cuanto más profundizaban, más extraño se volvía. Timothy Ferris y yo produjimos el llamado disco de oro en la nave espacial Voyager. Los discos de oro, un mensaje para nadie. Mucho antes de que Voyager saliera del sistema solar, antes de que pasara cerca de Saturno o entrara en el espacio interestelar, los ingenieros le adjuntaron algo extraño a su estructura. No era un sensor ni una cámara. Era un disco dorado de 12 pulgadas adjunto a una caja de aluminio, fijado al costado de la nave como una firma silenciosa. Esto no era ciencia, era algo más, un mensaje. No para nosotros, sino para ellos. La idea vino de Carl Sagan, un astrónomo conocido por acercar la ciencia al público. Reunió a un pequeño equipo de investigadores, artistas, lingüistas y músicos. Su tarea era capturar la esencia de la Tierra. Se les dio solo unos pocos meses para decidir cómo representar a toda la especie humana en un solo disco. No era solo música o saludos en diferentes idiomas. Incluyeron diagramas de ADN, grabaciones de un latido del corazón, un mapa estilizado que muestra nuestra ubicación en la galaxia, dibujado con púlsares como coordenadas. Era la mejor recopilación de la humanidad, enviada a nadie de parte de todos. El disco final era parte archivo, parte mensaje. Todavía nos comunicamos con los Voyager, nos envían señales todos los días. Puedes ver que el Voyager 2 está siendo rastreado tanto por la antena 35 como por la antena 36. Un intento de preservar una instantánea de la vida en la Tierra. No fue construido con la expectativa de ser encontrado. La probabilidad de que otra civilización descubriera un pequeño disco de metal unido a una nave espacial a la deriva era casi nula. Pero el objetivo nunca fue la practicidad. Fue simbolismo. Fue lo más humano que se ha hecho en el espacio. Incrustados en la superficie del disco estaban las constantes universales, diagramas atómicos e instrucciones detalladas para la reproducción. Estos se incluyeron para asegurar que si el disco alguna vez era encontrado, pudiera ser entendido, incluso por seres que no ven, oyen o piensan como los humanos. No era un mensaje destinado a alguien en específico. Era más una introducción matemática, una declaración de que una especie existió aquí, capaz de pensamiento, lenguaje y música. El disco permanece unido a las sondas Voyager, protegido solo por una delgada capa de metal y el silencio helado del espacio interestelar. Las probabilidades de que sea descubierto son casi nulas. Puede que nunca sea visto. Puede sobrevivir a la Tierra. Puede seguir derivando, intacto durante millones de años. Pero el propósito del disco nunca fue ser encontrado. Se trataba de lo que significaba enviarlo, que incluso en un aislamiento profundo, eligió crear algo duradero, un mensaje que era tanto silencioso como hermoso, pero no destinado a nadie en particular. Pero el verdadero propósito del disco nunca fue ser descubierto. Era sobre lo que decía cuando lo hicimos, que existíamos, que queríamos ser conocidos, que incluso en los rincones más pequeños y solitarios del espacio, elegimos dejar algo hermoso. No era una transmisión, era un susurro.
no para nosotros, sino para el silencio mismo. Destruir la agencia. Así que la agencia que había sido capaz de hacer cosas extraordinarias como Apolo iba a transformarse conscientemente en operar un sistema de transporte espacial. El fallo que casi lo terminó todo. Por un tiempo, todo parecía estable. Los Voyagers habían pasado los planetas, pasado la heliopausa y entrado en el verdadero espacio profundo. Todavía estaban enviando datos, funcionando con restos de energía, haciendo lo imposible cada día. Pero luego, a finales de 2022, algo cambió. Y no fue un pequeño contratiempo. Voyager 1 de repente dejó de tener sentido. En lugar de datos claros, comenzó a enviar ceros y unos organizados de maneras que no encajaban con nada. Los ingenieros revisaron los sistemas, esperando que fuera solo un fallo breve. Tal vez un rayo cósmico había golpeado un sensor. Tal vez la señal era simplemente débil, pero la señal estaba bien. Simplemente no decía nada que pudieran entender. Al principio, nadie quería creer lo que podría significar. Voyager 1 había superado todo: tormentas solares, cinturones de radiación, 45 años en el espacio. Pero la fuente del problema estaba enterrada dentro del sistema de memoria a bordo de la nave espacial. Cuando salga de la burbuja, entrará en el espacio interestelar, donde hay un viento interestelar que proviene de otras estrellas que explotaron. Una parte llamada el subsistema de datos de vuelo. Este era el antiguo ordenador responsable de organizar todos los datos antes de que fueran enviados de regreso a la Tierra. Si el sistema de datos de vuelo dejara de funcionar correctamente, toda la misión quedaría en silencio. Este sistema no fue diseñado para ser reparado. Nadie en la Tierra lo había tocado desde la década de 1970. Estaba hecho de piezas que ya ni siquiera existen. La documentación era limitada. Los ingenieros que lo construyeron en su mayoría se habían retirado o fallecido. Y, sin embargo, el equipo del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA se negó a rendirse. Comenzaron a buscar en manuales de décadas de antigüedad, buscando mapas de memoria, tratando de averiguar qué había salido mal. Después de meses de investigación, hicieron una suposición audaz. Una pequeña parte de la memoria del subsistema de datos de vuelo, solo unos pocos bits, se había corrompido. No podían ir allí a arreglarlo, así que tuvieron que encontrar una solución alternativa. Su solución fue una locura. Decidieron reescribir los comandos de memoria línea por línea y mover todas las instrucciones importantes a una parte diferente del sistema, una que no había sido dañada. En abril de 2024, enviaron el parche. Tuvo que viajar más de 15.000 millones de millas, tardando más de 22 horas en llegar. Luego esperaron, y cuando Voyager respondió, funcionó. La señal regresó limpia. Por primera vez en meses, los datos tenían sentido. Voyager 1 había sobrevivido lo irreparable. Había sido reparado a través del espacio usando nada más que matemáticas, paciencia y un equipo de ingenieros que se negaron a rendirse. Así, la sonda que se suponía que duraría 5 años siguió adelante. Voyager 1 es la más lejana de las dos naves espaciales y actualmente está a unos 13.000 millones de millas de nosotros aquí en la Tierra. ¿Dónde están ahora? En este momento, ambas Voyagers todavía están ahí afuera, todavía flotando por el espacio, todavía despiertas, todavía susurrando de vuelta a la Tierra a través de miles de millones de kilómetros. Es fácil olvidar que estas dos naves espaciales, construidas en los años 1970, funcionando con tecnología del nivel de 8 pistas, están más lejos de nosotros que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Voyager 1 está a más de 24.000 millones de kilómetros del Sol. Voyager 2 no está muy lejos. Cada segundo se adentran un poco más en lo desconocido. Sin destino ni forma de dar la vuelta, solo esta interminable deriva hacia el silencio. Pero el silencio no significa quietud. Los datos siguen llegando, más lentos ahora y con menos frecuencia, pero aún muy reales. Voyager 2 todavía tiene un instrumento de plasma funcionando, proporcionando a los científicos lecturas nuevas sobre la temperatura, densidad y velocidad del medio interestelar. Voyager 1, aunque le faltan algunos sensores, todavía proporciona datos del campo magnético y aún capta esas inquietantes vibraciones de ondas de plasma que resuenan en el fondo del espacio profundo. Las diferencias entre ellas siguen siendo útiles porque,
Aunque comenzaron como misiones gemelas, las dos naves espaciales terminaron en partes ligeramente diferentes de la región interestelar. Entonces, cuando una sonda detecta un cambio en la presión de partículas o en los campos magnéticos y la otra no, eso le dice a los científicos algo más grande. El espacio no es igual en todas partes, se desplaza y se pliega. Incluso la forma de la heliosfera, el campo de fuerza invisible del sistema solar, resultó ser más extraña de lo que nadie esperaba. Gracias a las lecturas de Voyager, los científicos se dieron cuenta de que no es una esfera perfecta. Está arrugada, plegada, llena de contornos extraños que se extienden miles de millones de kilómetros en el espacio. Estos pliegues parecen moverse, impulsados por ráfagas de viento solar que empujan contra el borde como olas chocando contra una costa. Y debido a que los Voyagers se están moviendo tan rápido, están superando los pliegues. Pero en algún momento, esas señales se detendrán. La energía se agotará. Los transmisores quedarán en silencio y se enviará el mensaje final. Este es un hito histórico en los grandes viajes de exploración que ha emprendido la humanidad. Pero, ¿qué sucede después? La NASA ha estado apagando lentamente los instrumentos uno por uno para conservar energía. Cada nave espacial funciona con generadores termoeléctricos de radioisótopos. Estas son baterías nucleares que pierden un poco de energía cada año. En algún momento de la década de 1030, la energía se agotará. Los instrumentos se apagarán. La antena quedará en silencio y las Voyagers se quedarán a oscuras. Pero no dejarán de moverse. Seguirán deslizándose por el espacio durante miles, tal vez millones de años, silenciosos, invisibles, llevando sus discos dorados, los sonidos e imágenes de la Tierra hacia lo que sea que haya más allá. Tal vez algún día alguien los encontrará, tal vez no. Pero ahora están ahí afuera y pertenecen a las estrellas. Dos máquinas, más antiguas que el Internet, alejándose más de nosotros que cualquier objeto hecho por el ser humano en la historia. Para cuando se apaguen, habrán viajado más de 20.000 millones de kilómetros. Habrán visto más que cualquier máquina jamás. Todos los que han estudiado las señales, seguido los extraños cambios o escuchado el sonido fantasmal del espacio, están de acuerdo en una cosa. Los Voyagers no solo estaban a la deriva en el vacío. Algo estaba allí observando, esperando. Y cuando se acercaron lo suficiente, respondió.